Impi, no la tenemos a Guitia hoy, pero está usted. Y estamos algo es algo. No, pero... Porque siempre le decimos, Guitia, ¿cómo está? Pero le decimos, ¿no debe estar escuchando? Yo pienso que sí. ¿Cómo estás, Adrianita? Un abrazo. Te extrañamos aquí. Y encima debe estar sorprendida que usted esté temprano. Claro, eso se ve que has visto, hazte fama y échate a dormir, dice el dicho. Yo tengo mucha fama. Dígame, Pimpi. Bueno, las elecciones salieron, como habíamos dicho que iban a salir, y fue una derrota importante, contundente. No es normal que perdamos de la manera que pierde lamentablemente el peronismo, porque se lo identifica el gobierno como peronista. Nuestro discurso de que Alberto no es peronista y que es verdad no alcanzó para cambiar tamaña manifestación. Pero el miércoles, que fue 17, hubo un evento de movilización de la CGT, de los movimientos sociales. Hubo un discurso del presidente. También el día de la elección hubo un discurso del presidente, ese se notaba preparado. También el discurso en la Plaza de Mayo se lo notó un discurso preparado, ya no están improvisando, en fin. Pero ¿qué reflexión le merece lo que aconteció en la Plaza de Mayo? Bueno, obviamente también en las elecciones, pero... Para empezar, muy curiosa la lectura del oficialismo de festejar, ¿no? Porque, como decía un compañero ese domingo a la noche, decía, ¿dónde se ha visto que el peronismo festeje la derrota, ¿no? Pero, como vos bien decís, era un resultado cantado, porque obviamente que por más que la movilización, la reacción de tratar de recuperar los desencantados que ni fueron a votar y todo eso, algún resultado tuvo, lo cierto es que no se puede tapar el sol con las manos, como se dice, no se puede lograr que solamente por la voluntad o por el discurso cambie la realidad que se vive en la Argentina, donde la destrucción del trabajo, de las industrias y de la esperanza, Guillermo, se ha traducido en estas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, ellos salieron a festejar, pero lo notable para la actividad del Día del Militante, del día miércoles 17 de noviembre, es que la movilización fue muy importante, fue numéricamente muy importante, e institucionalmente también muy importante, porque los sindicatos decidieron poner en claro que quieren correrse de las imposiciones que le ponga Cristina al espacio que comparten. Creo que en parte los gobernadores también, los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, hubo esa decisión y en un punto también probablemente de Cristina, no sé, de llamarse a silencio, siempre con algún gestito, ¿no? Como que los militantes de la cámpora lleguen tarde, siempre retaseando un poco, pero para mí, ¿no? Como en el peor de los mundos, porque vos venís planteando que este es el momento, el momento antes de que se asuman los que acaban de ser elegidos, este es el momento en que una cantidad de legisladores peronistas podría, si funcionara la Asamblea Legislativa, porque tal vez, difícilmente, el presidente y la vicepresidenta se den cuenta de que nos están llevando al abismo, a la patria, a los trabajadores, a la realidad de hoy y a la oportunidad de qué va a pasar en el 2023. Están pavimentando el camino para que vuelva Macri con un pseudo discurso contra Macri, y lo están pavimentando, lo están llevando para que en el 2023 no tengamos alternativa, porque van logrando que el peronismo se desprestigie, porque queda pegado a la inutilidad del gobierno, a las arbitrariedades de Cristina, que finalmente son sus decisiones políticas, Guillermo, las que en todas las últimas situaciones,
no solo electorales, porque toda la política, porque durante todo el gobierno de Macri, ella privilegió ser la oposición intransigente y que los gobernadores, los 13 gobernadores peronistas se las arreglen. Nunca fue parte de construir un nosotros peronista en la Argentina. Tiene, fíjate vos, ¿no? Esa mirada también centrada, como viene el PJ de Capital hace tantos años, ¿no? Sin poder mirar su rol importante para aportarle al conjunto de la patria. Así que mi impresión es que hubo un decir basta a tanta arbitrariedad de la Cristina, y hubo una cosa curiosa de mucha gente movilizada para respaldar que Alberto Fernández se haga cargo de la presidencia, y te diría que todos los miles que estaban ahí, a ninguno le gusta cómo preside el país Alberto Fernández, ni los que están en los gremios, ni los que son militantes de agrupaciones, ni los intendentes. Nadie está conforme por razones obvias, porque está mal, lo que hace está mal, porque viene, porque dice una cosa, porque hace otra, porque no sabe lo que quiere, y porque, como vemos nosotros, objetivamente, su alianza con Rodríguez Larreta es una alianza que es mucho más fuerte que el ser parte de un frente que incorpora al Partido Justicialista en todo el país. De modo que no se ve que esta verdad del peronismo que dice primero la patria, después el movimiento y después las personas, se verifique en estos dirigentes que están teniendo la máxima responsabilidad en la Argentina y no están a la altura de esa responsabilidad. Por lo tanto, bueno, a nosotros no nos queda otra que seguir la militancia de las convicciones que tenemos y de plantear que, ojo, que aquí sí hay un espacio donde nosotros no vamos a transigir. A nosotros no nos puede dar lo mismo que con el cuento de sí, las próximas elecciones va a haber paso, ahora sí vamos a dejar que elijan, va a ser todo, cualquiera, como si eso, ¿qué significa? ¿Vos qué le ves? Palabras nada más, porque después están llevando, te está metiadito como la vaca en ese callejón así, y así están llevando al peronismo. La verdad, patético. Nosotros hemos, en su momento, conformado nuestra herramienta electoral, que es Principios y Valores, a partir de que la elección de la fórmula presidencial allá en el 19, con una metodología muy extraña del lado de Cristina, a su vez obturó la posibilidad de que hubiera unas PASO competitivas. Hicieron un reglamento electoral que te pedían que la mitad de las adhesiones para la fórmula presidencial estuvieran conformadas por los afiliados del Partido Comunista, Nuevo Encuentro, la gente de Massa y así. Bueno, era obviamente imposible de conformar esa fórmula, ese reglamento, porque no sabemos ni dónde viven los afiliados del Partido Comunista. O sea, ese reglamento fue armado para que hubiera lista única. Exacto. Y muy bien, hubo lista es decir, única. Una única lista. Claro. Y entonces, lo que reconoce Alberto Fernández ahora, cuando le dice al final del camino de todo un discurso que no tiene mayor importancia, salvo eso, decir, bueno, vamos a la próxima elección, los candidatos, él dice el Frente de Todos, hay que ver cómo se llama, el Frente de Todos no existe. Bueno. Terminó a las 18 horas cuando se dio el comicio. Pero bueno, al margen del nombre, de ese frente que se construya dentro del Movimiento Nacional Justicialista, nuestro partido, Partido Principios y Valores, que para aquel momento ya va a ser de alcance nacional, seguramente acompañará la constitución de un frente si hay participación generalizada y movilizadora y democrática dentro del movimiento. Eso es ¿Vos crees que lo que él ha dicho es un reconocimiento del error de no haber permitido que yo creo que en las dos, en el 19 y ahora de nuevo? Él creo que se refiere al 21. Pero yo, cuando vos reconoces el error, es también para el 19, no es que el 19 le acertaste. Ese es un error garrafal que cometieron.
con lo cual pone al peronismo en una opción, por ahora, en una opción de decir, bueno, los vamos a elegir entre todos los peronistas con las múltiples herramientas electorales. Estará el partido de Rodríguez Sá, estará el nuestro, estarán los distintos partidos provinciales cuando son frentes que a su vez se arman en los distintos distritos, en fin, los partidos que están integrando, que habitualmente conformaron el frente justicialista cuando nos presentamos a la elección. Ahí va a haber una decisión que yo creo que se empieza a tomar también, y ahí Alberto Fernández tiene un lío, que es la participación del progresismo. Porque el progresismo, en la medida que no va a ser el núcleo duro de las políticas del próximo gobierno, va a empezar a plantear sus propias diferencias. Entonces va a volver otra vez a un espacio progresista, un espacio peronista con sus aliados, y ahí hay que ver qué pasa con la democracia cristiana, hay que ver qué pasa con el MID, o sea, lo que es la constitución de un frente que a su vez empieza a poner en duda también la otra constitución del otro frente, desde ahí que cambiemos, porque la democracia cristiana, el MID, todo eso están ahí. Claro. Ahora hay que ver si cuando el peronismo rearme su frente electoral con clásico, peronista, claro, y ahí el progresismo va a hacerlo desde ahí. Van a volver a la claro, vieja práctica, sí, como lo hicieron en el 2009, que le claro, hicieron perder claro, a Néstor. sí, claro, va a ser ese esquema de, van a empezar, y ahí, claro, lo que se licúa, porque finalmente desde esa lógica nunca existió, es lo que ellos dan en llamar el kirchnerismo, que nosotros siempre dijimos, mire, eso no existió, nosotros participamos de un gobierno peronista. Kirchneristas se llamaban los progresistas, que no sabían cómo llamarse. Bueno, desde ahí, claro, Alberto Fernández tiene un lío, porque ¿qué es lo que es? Bueno, claro, en este momento lo que pasó y se objetivó el miércoles, que acaba de miércoles 17, es lo que empezó cuando fue la carta de Cristina, luego, en esa semana luego de las PASO, donde fue claro que el peronismo empezaba a despegarse de Cristina apoyando al socialdemócrata de Alberto. Ahora falta ese salto, porque no es que los intendentes no dicen, no, Alberto no es socialdemócrata, o el movimiento, no, dice, son, pero es como esa historia del mal menor. Es sacarse el corsé. Bueno, porque muy al fin y bien. al cabo Alberto Fernández, líder de qué Bueno, cosa es. muy bien. Ahí se abre un panorama en lo político donde de alguna manera el peronismo, no el Partido Justicialista, empieza por ahora a abrir los brazos. Ahora, el por ahora tiene una transición larga de 2 años y a su vez momentos muy tensos. Ahora, en lo económico, porque ciertamente los 3 últimos días hubo reacciones en los mercados internacionales muy contundentes. Hoy con 1.500 millones de dólares se vuelve a comprar todo YPF y te das el vuelto. O sea, la destrucción de valor que ha habido en las compañías en los 3 últimos días es de una economía en profunda situación de reversión, ¿no? Esto que está aconteciendo, donde 3 días seguidos las acciones caen 3, 4, 5% y algunas más, en Wall Street es un tema de lo que son las acciones con un formato muy especial, son los famosos ADR, bueno, no vamos en eso, no son exactamente las acciones, pero son hechos que simbolizan las acciones a través de un instrumento que son las ADR. Bueno, esto lo explicamos porque no es que directamente YPF sí, pero otras empresas no cotizan directamente en Wall Street, no reúnen los requisitos, pero hay un instrumento que es como que expresara esas acciones y son los que están perdiendo valor enormemente.
enormemente. O sea, la destrucción de valor es monumental. Y no puede seguir. O sea, así no pueden seguir. Porque decir, bueno, un día más, 2 días más, una semana más, 15 días más, sí, puede ser. Pero es muy difícil. Y ahí le viene después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera van a tener que empezar a conversar. Este mes, el mes que viene, después que mande ese proyecto de ley que también dijo que iba a mandar y que hoy sale en los diarios que ni siquiera está pensado y que alguien está trabajando y que... Mire, es de un nivel de improvisación y casi de liviandad en la administración de la cosa pública que sorprende porque no es la Es seriedad que de un gobierno, claro, no es eh, la seriedad de un gobierno. cada día te ratifica y vos no podés creer que sean gobierno. Claro, esa sería la conclusión. Uno no puede pensar que estos muchachos sean gobierno. Pero lo son, y la crisis va tomando su propia lógica, tanto el sector externo como el sector fiscal, y lo que está pasando en las compañías, y las decisiones que tienen que tomar. Mire, yo no tengo información, pero me parece que es evidente que van a empezar con problemas en las licitaciones del sector público. Si son licitaciones de la Fuerza de Seguridad, bueno, estamos en un problema, pero pueden aguantar. Son licitaciones del Ministerio de Defensa, bueno, van a aguantar. Pero ¿y si son licitaciones en el Ministerio de Desarrollo Social? Y lo que está en juego es el abasto de alimentos. Mire, seguramente algo de esto empieza a acontecer. Obviamente hay depósitos con mercadería, pero bueno, Sí, pero yo te digo, bueno, todas las claro, organizaciones te bueno, dicen que ya bueno, se ven los problemas, ¿eh? bueno, Hace rato que ya se han empezado a bueno, ver y va para peor. bueno. Si usted fuera proveedor del Estado, tiene que tomar una decisión muy delicada. ¿Va a entregar? ¿Cuándo va a cobrar? ¿Cuál es el precio? ¿Me cubro? ¿No me cubro? Claro, usted piense que los bonos de la deuda que se reestructuró el año pasado, hoy ya están rindiendo de vuelta 22, 24, 26% de tasa de interés, bonos en dólares del Tesoro Nacional. O sea que eso es imposible planificar cualquier acción económica. O sea, todavía usted prende la luz y hay luz porque esto es la Argentina y los empresarios están como acostumbrados. En cualquier lugar del mundo esto no podría funcionar. ¿Qué es lo que uno cuando habla con los empresarios empieza a recibir? Pero ¿cómo sigue Moreno esto? Y bueno, sigue en una situación muy delicada, extremadamente delicada, hasta que llega un momento que no sigue más. Y esa es la imposición de la realidad. Ayer empezamos, a sugerencia suya, Pimpi, se volvió a rearmar una comisión de economía media junior. Qué lindo eso. Te iba a hablar de cómo Claro, te había no la ido. senior, sino media junior, de estudiantes de economía de nuestro espacio. Qué Hubo como bien. 10, 12 compañeros, algunos contadores, bueno, antropólogos, hasta psicólogos, bueno, vamos. Y uno en la primera clase, no llama la clase, la primera reunión, aunque tenemos la formalidad de la clase porque se llevaron un trabajo para el hogar, les planteó la diferencia entre los funcionarios y lo que se llaman nosotros los de la política. ¿No? ¿Quiénes son nosotros los de la política? Nosotros los de la política son aquellos que han sido legitimados por los votos. Y está bien, un intendente fue legitimado, un diputado, un gobernador y el presidente. Hay una diferencia de aquellos legitimados en la política por los votos cuando hablan de los funcionarios.
hay un cierto, no digo desprecio, pero hay una cierta distancia. Digamos, la política es una cosa, digo las conversaciones, yo estuve ahí, así que esas conversaciones eran habituales. La política, un gobernador, el presidente, un intendente, el que ha sido legitimado, y el funcionario que está a tiro de decreto, el famoso tiro de decreto. Ahora, claro, hay funcionarios que tienen más poder, entre comillas, que un gobernador, por ejemplo, el ministro de Economía. Les guste o no les guste, claro, ahí empieza una cierta tensión, porque ¿por qué tomás las decisiones vos si no tenés la validez de los votos? Pero a su vez, cuando la política habla entre la política, dice, bueno, nosotros tenemos la legalidad y la legitimidad para tomar las decisiones, ¿y por qué un funcionario va a empezar a imponer decisiones que no sabemos de dónde viene su legitimidad, solamente no la tiene, solamente una legalidad por el decreto que lo designa? Y a su vez, si el funcionario no tiene la gimnasia de la política, porque hizo política, aunque no haya sido electo, el diálogo con la política electa es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, a su vez, es muy complejo porque el funcionario que no ha sido elegido por el voto popular le tiene que poner restricciones a la política, por ejemplo, de economía. Y le tiene que empezar a decir que no necesariamente la voluntad política se puede imponer sobre la realidad. Hay un límite para la voluntad política, que es Que la a veces se realidad. transforma en voluntarismo. Que es la realidad. Si ese diálogo, producto del propio desorden de las cosas y mental de la política, no se lleva adecuadamente, se produce un lío bárbaro. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a su vez el conocimiento de la política, tratándole de poner límites a la economía cuando los caballos están desbocados, es un límite ficticio, no es posible. Es como tratar de frenar un camión lanzado con las manos. Y así estamos ahora. ¿Es verdad que tenemos congelamiento de precio de la carne por 3 días? ¿Es verdad eso? Bueno, no lo he leído, pero si están diciendo, no lo he leído, Un no sé poco, cuáles serían los 3 días, que estos un 3 feriados serían. No, un bueno. poquito raro, ¿no? No, bueno. Entonces, mire, hay un problema de comprensión, ya no solo de Alberto Fernández, de la política, de lo que está pasando en economía. Y hay una incapacidad, porque no vienen de la política, de los que intentan ordenar económicamente en su diálogo con la política. Y esto se ve. Y se va a ir viendo a medida que pasen los días, ahora viene este feriado, y que se empiecen a expresar en lo profundo de la economía lo que usted está percibiendo. Esto nunca pasó en la década ganada, porque en la década ganada el diálogo entre la política y la economía era constante. Pero aparte había un esfuerzo desde la economía para hablar con la política. Bueno, Y en general los que hablaban tenían gimnasia porque política. había una parte de esa toma de decisiones en la economía que tenía toda la gimnasia de la política. Muy Vamos a bien, decir claro, que, ¿no? No es que claro, todo de todo, pero claro. bueno, Pero ahora eso no está. claro. Al punto que si uno le pregunta quiénes son los secretarios del ministro de Economía, el de Hacienda, el de Finanzas, usted no los conoce, no sabe ni quiénes son. Es verdad. Porque son todos amigos o por ahí del ministro de Economía, cortados por la misma tijera de un muchacho de 37 años que lo que hizo Alberto Fernández, como lo dijo en su discurso inaugural, es como somos un gobierno de científicos, vos hablas conmigo
y yo le decodifico al resto de la política que no saben lo que pasa. Claro, el problema es que la cabeza de Alberto Fernández no funciona en esto. El discurso que hizo en la Plaza de Mayo, cuando abordó el tema económico, es un discurso totalmente alejado de lo que hay que decir. Y ahí comenzó una situación que está viniendo de afuera para adentro, muy delicada, que se refleja en la bolsa, en lo que acabo de contar. Y no tanto en la bolsa local, sino lo que está pasando afuera. Ahora, esto va llevando a una indeterminación en la toma de decisiones puntuales de las empresas, que obviamente en el mercado de la carne también lo vio reflejado fin de la semana pasada y esta semana. Hoy paró la suba de el kilo vivo en Liniers. No sé, estos 3 días que usted me está diciendo, no sé qué son, es una noticia que desconozco. No, yo vi en la tele que mostraron una reunión donde estaba Domínguez, Guzmán, Roberto Feletti y Culfa. Sí, eso fue ayer, ¿no? Sí, y decían que estaban hablando de congelar el... No leí ni lo han hecho, y aparte es imposible hacerlo. Es muy loco eso. No, es Es imposible ridículo. hacerlo. Yo cuando lo que generé fue la resolución número 1 de la Secretaría, que todavía no era Secretaría de Comercio, todavía me faltaba la resolución de la Secretaría de Comercio, la resolución donde se recreaba, se recreaba la Secretaría de Comercio, fue un decreto donde se generan los hechos funcionales. Lo que quise fue separar el cuarto trasero del cuarto delantero. Y lo que hicimos fue ponerle precio fijo a los cuartos delanteros, los cuartos traseros no, porque usted no puede congelar un remate. Claro. Y esto es lo que termina aconteciendo. No, yo esa noticia que usted me dice no la leí. ¿Te parece que tenemos la comunicación con Pablito Pablo Chaliú? ¿Lo está ahí? ¿Lo tenemos ahí? Sí, ¿no? Lo tenemos ahí, ¿verdad, Fernando? Acá estoy. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Sí, estuviste Llegaste brillante el lunes con los compañeros, ¿eh? Estaban todos contentos. Sí. Bueno, me alegro. No, hicimos una charla. De primera, ¿no? Sí, absolutamente. Pablo, estábamos acá reflexionando con Pimpi sobre cuáles son las posibilidades que hay de encarar una negociación firme y sustantiva con el Fondo Monetario Internacional, cuáles son los condicionantes y cuáles son los elementos propositivos que podría presentar el ministro Guzmán en esa negociación. Los grados de libertad que nosotros le estamos viendo al gobierno, bueno, ya lo hemos hablado, son escasos, pero ¿cómo estás viendo vos ese approach, ese encarar esta posible negociación con el fondo? Mira, te voy a decir algo que de alguna manera es lamentable, es triste, pero la única posibilidad de tener un buen acuerdo con el fondo es que este gobierno no esté. Claro. Mira, te voy a decir algo. El tema de la congelación de precios de ganado por 3 días, me agarra risa, Guillermo, es un poco extraño, me da risa. Escúchame, hicieron una reunión interministerial para tratar el tema y salieron con este congelamiento por 3 días. ¿Vos me entendés lo que es eso? Si el ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Productivo, o incluso el secretario de Comercio, no pueden imaginar una medida para lo que quieren solucionar, muchachos. Por favor, hagan la valija y váyanse.
no es un problema ya personal de ellos, es un problema que está en juego los intereses de la patria. Exacto. Entonces, me atrevo a decirlo de nuevo. La única posibilidad cierta de cerrar un buen acuerdo con el Fondo Monetario es que esta gente no esté, Guillermo. Es lamentable lo que te estoy diciendo, pero es mi pensamiento. Sí, yo lo de los 3 días, eso, la verdad que no lo tengo, no sé, yo suelo jactarme de estar bastante bien informado, pero bueno, no lo estoy viendo, pero si vos decís que salió una resolución de No, las... pero escúchame, Guillermo, hicieron Acá una dice, reunión congelaron ministerial. los precios de la carne solo por el fin de semana, el pedido del gobierno a los súper. Eh, sí, algo de eso, no sé, es raro. Estuvieron el No, ministro esa reunión Guzmán, sí la vi, la decisión yo Julián decía. Domínguez. Pero ¿cómo puede ser eso, estimado? Mirá qué nivel caemos en la operatoria de un gobierno. Es increíble. ¿Por qué no hacer una reunión ministerial para ya definir cuál es el plan económico y cómo va a ser la negociación? Y mañana mismo se anuncia y se dice al fondo, este es nuestro plan. ¿Por qué no hacen eso en vez de estar una reunión ministerial para ver qué pasa con el precio de la carne, cuya resolución es congelar el precio de la carne por 3 días? Sí, la noticia sería algo así. Se juntó Feletti con la ASU, que es la Asociación de Supermercados, y se comprometieron los supermercados a que Sí, estos de 3 días, sí, que son las compras que hicieron durante la semana, porque la carne que vas a comprar hoy, mañana, pasado, es la que se faenó hace 2 días, obviamente, para llegar y demás. no es congelamiento, tenés razón, Claro. Guillermo, es así, no es congelamiento, pero en definitiva esa es la medida. Es lo que no quieren es que varíe el precio no varía el precio durante 3 días. En los supermercados grandes. Claro, Y el resto, yo te digo, pero escuchame una cosa, esto, ¿cómo funciona? Aunque los supermercados quisieran cambiar el precio estos 3 días, claro, ya tienen las publicidades lanzadas en los claro. diarios. O sea, Sí, sí. lo que hacen es acordar algo que está acordado, de hecho, por el proceso de comercialización y del marketing lanzado, digamos. Bueno, yo no le di ninguna trascendencia porque simplemente es la operatoria habitual y normal, porque es la carne que ya compraron, ya la etiquetaron, ya le pusieron, ya la cortaron, la trocearon. Todo es de ¿cómo decirte? De una superficialidad tan grande, tan grande. O sea, la noticia es esa, y como vos decís, eso ya va de suyo. ¿Qué van a ir? Ahora van todas las noches, como algunos creen eso, van todas las noches a cambiar la etiqueta. Sí, porque aparte la carne ya fue comprada y entonces ya fue troceada y ya está ahí, ¿no? Por precio de reposición, la carne siempre es el pajarito llamador y está en función de lo que vos compraste. Hasta, hasta el viernes, o sea, hasta hoy, esto está abastecido, y hoy tenían que comprar jueves y viernes, y miércoles tenían que comprar, y hubo entrada en Liniers el jueves, cosa que nunca hay, pero hubo remates especiales y demás, hubo 3.000 y pico de vacunos, que son las que vas a consumir a partir del martes, digamos, ¿no? Martes, miércoles, o el miércoles, jueves, el lunes feriado. Volviendo al tema del fondo, dijiste algo sustantivo, Pablo, muy sustantivo, que es que con este gobierno la posibilidad de llegar a un acuerdo razonable con el fondo está vedada. Absolutamente para mí, Ah, absolutamente. Porque primero, Guzmán participa de la ideología de ajuste del fondo. Lo único que hace Guzmán de diferencia con los burócratas del fondo es que él quiere que sean un poco compasivos. O sea, que el ajuste, tipo ajuste del fondo, sea un poco menos rígido que lo que propondrían los burócratas del fondo. Eso no hay ninguna diferencia. Y después, escúchame,
hacemos las plegarias al cielo para que esta gente llegue a algún tipo de acuerdo antes de marzo. Porque por lo que se ve, hay una torpeza operativa extraordinaria. Nadie sabe nada. ¿Cómo puede ser eso? Tendrían que ya dejar trascender cuáles son los lineamientos del plan, ese plan plurianual que anunció el presidente. Eso de creer que porque le den largas al asunto, tal vez algo suceda, quién sabe qué, ¿no? Como si no estuvieran a cargo. Imagínate, Pablo, que te tocara a vos encabezar esa negociación. Sí. ¿Desde dónde nos pararíamos? ¿Cuál es el primer elemento que plantearíamos en el convenio mutuo o en el convenio que vas a firmar con el Fondo Monetario desde la defensa de los intereses nacionales y los intereses populares? Que no hay duda que tendrías la vocación de llegar a un arreglo, de eso no hay duda, nadie está pensando que le vamos a declarar el default. Pero ¿cuáles serían los elementos, dos o tres elementos básicos? El primer elemento es la imposición a los sectores rentísticos, que son aquellos que no hacen a la producción, a veces con ganancias desmesuradas. Vos lo has dicho bien, los propietarios de tierra en la pampa húmeda, vos mismo has entablado una negociación. Yo creo que esa es la piedra angular para el fondo. Porque al fondo lo que le interesa es decirle, bueno, usted me tiene que pagar, ¿de dónde va a sacar el dinero? Entonces usted dice, acá yo tengo una capacidad impositiva que de alguna manera está vacante. La segunda de las medidas es, mire, acá tenemos toda una suerte de fuerzas expansivas de la economía privada, de la inversión, de la producción, que van a dar un aumento de recursos naturales. Salimos del círculo vicioso de que a más recesión, más problemas fiscales, y entramos al círculo virtuoso. Más expansión para ayudar la piedra fundamental, que es la imposición a los sectores rentísticos. De ahí sale el primer momento para equilibrar las cuentas fiscales, y lo otro apoya eso. Y vos fíjate que está muy bien lo que habías planteado, porque al ser los sectores rentísticos, eso no afecta a la producción. Tendrás una retención elevada, pero obtendrás una baja de costo. Y eso compensa. Bueno, me parece que esas son las dos medidas lineales para el fondo. Pero eso no completa un plan económico. El plan económico es lo que hemos escrito en el 17 y en el 19, que constan más de 30 medidas. Si querés podemos empezar a hablar de algunas, pero yo creo que al fondo eso es lo que le interesa. ¿Usted dónde va a sacar la plata para pagarlo? ¿Y cómo hacemos? ¿Y usted cómo hace para comprar los dólares? Bueno, mire, primero vamos a tener un tipo de cambio competitivo, después vamos a declarar la emergencia del sector externo, de tal manera que con una comisión tripartita veamos lo que se va a importar y no se va a importar. Al mismo tiempo, nos sentaremos a discutir con la industria automotriz y otros sectores de elevada importación, cómo se hace efectivamente para que ante el aumento de la producción no se produzca un boom de importaciones. Entonces son todo un conjunto de medidas. Pero de nuevo, lo liminar y lo que le interesa al fondo es lo que me parece que acabamos de decir. Eso es fundamental lo que acabas de decir, porque si no el debate parecería ser que es no pagarle al fondo o pagarle al fondo, que es un poco lo que dijo Vudú el 17 de octubre, cuando hicieron los actos en la Plaza de Mayo. Y eso está mal, con todo el respeto pero está mal técnicamente.
el problema no es pagarle o no pagarle al fondo. ¿Quién pone? Claro, es quién pone la plata para pagarle al fondo. Y vos fuiste muy claro, Pablo, quién pone la plata para pagarle al fondo. Yo no sé por qué, incluso los sectores progresistas insisten con esa tontería de defenderle la billetera a los dueños de la tierra. Porque no se animan, Guillermo. Y bueno, pero entonces, no ¿y cómo? ¿Y se animan a pelearse con todo el mundo? No, porque eso total... Es de pico. Claro, porque ese discurso en la práctica... Bueno. Mire, la discusión, y esto para que quede claro, como lo dijo Chaliú de una vez y para siempre, no es pagar o no pagar, hay que pagar. El tema es quién pone la plata. Y recién Chaliú fue muy claro y preciso. Dijo, mire, lo que le interesa al fondo es de dónde van a sacar la plata. Bueno, de acá la sacamos. Y la sacamos en peso y la convertimos en dólares de esta manera a través de una correcta administración del comercio exterior, como acaba de decir Pablo. Esto, yo te felicito por cómo se ha aclarado y se ha puesto blanco sobre negro, y cómo demostramos siempre que los economistas del peronismo somos mucho más precisos cuando hablamos que los del resto, y hablamos con precisión sin lastimar al pueblo, porque es verdad que Esper también habla con precisión, pero dice, hay que echar 3 millones de empleados públicos, hay que hacer esto, hay que estar... Bueno, claro, es preciso. El problema es que lastima a todo el mundo. Claro, nosotros somos precisos, pero no lastimamos al pueblo. Pero también tenemos claro que para hacer una tortilla hay que romper el huevo, y tenemos muy claro cuáles son los huevos que hay que romper. Yo te agradezco enormemente, Pablo, y que hayas sido claro, y te deseo un enorme, grato fin de semana. Y bueno, y te dejamos el último minuto para tu reflexión y que te despidas de los compañeros que nos están escuchando. Bueno, antes que nada te agradezco yo a vos, porque buena parte de lo que dije te lo he tomado de tus ideas, aunque algunas veces la hemos discutido. No, la hemos discutido, el conocimiento lo hacemos entre todos, Pablito. Muy bien, muy bien. No, mira, yo simplemente la trascendencia que ha tenido para mí este tema de la carne es que se ha llamado a una reunión interministerial para salir, ¿puedo decir algo? Sí. Que no es un poco, para salir con una recontra boludez. Para decirlo científicamente. Sí. Bueno, lo estudiaron en Boludeo 1 eso. Lo estudiaron en Boludeo 1. Bueno, te mando un abrazo grande y después de esta conversación me parece que nos viene bien una música. Chao, Pablo, nos hablamos. Chao, Pablo, gracias. Buen fin de semana. Chao, gracias, chicos. Igualmente. Ataque 77, yo resistiré, y estamos en la resistencia para defender el peronismo. Y aparte, cuando uno habla de la resistencia del peronismo, una resistencia soft, porque bueno, las grandes resistencias fueron a la dictadura. Pero, claro, nosotros teníamos nuestros conductores durante el gobierno de Alfonsín, que también quiso destruir al peronismo, con la ley Mochi y con todo esto. Exacto. Y ahí cuenta la leyenda que había que elegir el secretario general de la CGT y no se ponían de acuerdo. Y entonces Lorenzo Miguel dijo, bueno, vamos a ponerlo al pibe. Y el pibe era Ubaldini. Dice, ¿pero quién es? Bueno, a mí me cae bien, dice que dijo Lorenzo. Vamos a poner al pibe. Y ahí, cuando Lorenzo hablaba un poco, no hablaba nunca, pero cuando hablaba. Entonces, bueno, que vaya el pibe. Y el pibe hizo un discurso, todos lo aplaudieron y terminó siendo secretario general de la CGT. Y le seguimos diciendo al pibe, yo lo conocí, lo conocí antes, pero hablamos en el Ministerio de Planificación muchas veces con él. Y todos le seguíamos diciendo al pibe, y era más grande que nosotros, pero todos le teníamos un respeto y una admiración enorme al pibe. Y el pibe es Saúl Ubaldini. Tal cual. Que hoy se cumplen algunos años. Hoy se cumple 15 años que falleció. Él ha sido
absolutamente el símbolo y la acción de de la defensa del peronismo durante los años de Alfonsín. Escúchame, todo ese embate de los radicales pretendiendo superar al peronismo, toda la pavada del tercer movimiento histórico, bueno, como pretendió ahora también subirse a esos planes de no poder tomar dimensión de las cosas, y él firme, defendiendo a los trabajadores, defendiendo a la mesa de los argentinos, hablando al pueblo, a las mujeres, a todos. ¿Querés que escuchemos un pedacito de un discurso Lo que pasa es que de Baldini? antes te cuento una anécdota. Baldini hacía muchos actos y uno de los actos que hizo lo hizo en Plaza de Mayo. Pero lo hizo así muy rápido, metieron un escenario así nomás. Tampoco fue un acto multitudinario, pero fuimos algunos miles, y sobre todo los de Capital fuimos. Y él estaba con su campera negra. Y al lado aparece uno que no lo veíamos porque de lejos, viste, todo improvisado. Y empecé a decir, ¿por qué hace ese ahí? Era Menem. Era Menem, claro, en uno de los tantos se ve que Menem pidió permiso para hablar y Ubaldini lo dejó. Pero mire, sí, claro, no le puedo decir exactamente el año de eso. Pero empezaba a despuntar Menem, que iba a discutir que después terminó la interna del 88 con Cafiero. Pero yo le diría que fue una de las primeras veces que Menem le habló en general. Yo me acuerdo, yo estuve ahí, bueno, como siempre estábamos los peronistas, por eso me acuerdo de esa anécdota. ¿Usted qué tiene? Cada uno con su anécdota, ¿no? Yo, ¿sabe de qué me acuerdo? Cómo nosotros logramos que se incorporara algo sobre el tema de jubilación de ama de casa en esos puntos que la CGT tenía aprobados para su plan de lucha. Sí, señor. Y bueno. Claro, qué interesante. ¿Y usted tiene seleccionado algo de Ubaldini? Claro. A ver qué encontramos de Ubaldini, a ver. A nuestras mujeres, nervio y motor de la sociedad, las que luchan día a día con aquellos que hacen cálculos que no existen y que saben que con promesas ya no se llenan las ollas. A ellas les decimos, sus nietos, sus hijos, sus padres, que por sobre todas las cosas sabremos defender su dignidad tal cual le corresponde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vos sabés que, bueno, vale que le agradezcamos a la Luciana Hidalgo, que por supuesto, como siempre, desde Cultura Nacional, ella toma nota de cada fecha, de cada acontecimiento, de cada concepto, porque así también defendemos la doctrina, y hoy nos recordó estas palabras de Saúl y nos las trajo todo ese discurso, y seleccionamos esta parte porque es contundente, ¿no? Esto, decime la actualidad que esto tiene. Y hasta la entonación, la manera de hablar, nos sigue emocionando, ¿no? Nos recuerda aquella vieja época. Falta que empecemos a decir, traigan al gorila de Alfonsín. Es que no, que en ese discurso, perdés cuidado que se lo escuchaba. Claro. Sí. Porque ahí fue donde empezaron a surgir las consignas, el peronismo se empezó a rearmar, y nosotros le empezamos a cantar que el pueblo no cambie de idea. Exacto. Lleva la bandera de Evita y Perón. Y el Tata Ubaldini fue el elemento que unificó al movimiento detrás de un plan de lucha, donde el pueblo se empezó a parar nuevamente de cara al sol frente a un proyecto radical que, igual que el proyecto de Alberto Fernández, quieren terminar con el peronismo. Lo de Alberto Fernández todavía más cruel, porque lo hace como presidente del Partido Justicialista, pero está claro que está cumpliendo con su misión, tal cual le dijo a Fontevecchia, bueno, algún momento el peronismo va a tener que asumir que tiene que integrar la Internacional Socialdemócrata.
Y nosotros le vamos a decir que no. Y en esto de la socialdemocracia, mire, algún artículo que estoy escribiendo tiene que ver con la vuelta de los ingleses. La clase dirigente inglesa leyó bien lo que pasaba en el mundo, se fue de la Comunidad Económica Europea. Los de acá decían que votaban mal, yo decía votaban bien. Votaron bien, recuperaron los grados de libertad de su economía. Está aprovechando esta confrontación chino-norteamericana para hacer de las suyas. Le sopló el negocio de los submarinos a los franceses, 60, 70 mil millones de dólares, nadie sabe, iban a comprar submarinos diésel con los franceses, ya los australianos, ya le van a comprar los australianos a los ingleses y a los norteamericanos. Para nosotros esto es muy relevante porque construyeron una base militar en Malvinas como nunca tuvimos, y no es lo mismo que la base militar sea de una potencia en ascenso a una potencia en descenso. Hasta ahora era una potencia en descenso. Y hay un eje que es la isla de Ascensión Malvina, muy importante. Pero ¿por qué traigo a cotación esto ahora que lo vamos a desarrollar en algún otro programa? Porque mire, la alianza de la clase dirigente, que no es como la norteamericana que tiene movilidad social, ahí son siempre los lores, vuelve a ser con los trabajadores ingleses. Porque los trabajadores ingleses fueron abandonados por el laborismo después de Tony Blair, cuando la socialdemocracia se instala definitivamente en la globalización, junto con los neoliberales. Y se vio, o sea, no solo la castiga la Thatcher siendo neoliberal, sino también Tony Blair. Pero ahora vuelven sectores dirigenciales ingleses que están leyendo bien el mundo y usted lo ve en las elecciones, en los barrios populares ganan los que no deberían ganar. Y ganan porque, bueno, empiezan a leer correctamente el mundo. Claro, lo leyeron mucho antes. Primero se van de Europa, después hacen un presupuesto de defensa enorme. No lo va a comparar con el norteamericano desde ya, ¿no? Pero para lo que son ellos, enorme. Y finalmente, como hecho sintomático, pasó esta semana. Cuando todos decían que Londres iba a dejar de ser una de las capitales financieras del mundo, pegaron el grito los holandeses y se enojaron horriblemente con los ingleses. ¿Sabe por qué? Con declaraciones destempladas, porque la Shell, que es una empresa anglo-holandesa, se muda, ¿sabe a dónde? ¿De Holanda a dónde? A Londres. Miramos. O sea, y no es la primera. Lo que parecía que iba a ser la debacle inglesa empieza a transformarse. Y esta vuelta de los ingleses a terciar en el mundo implica que les cedieron el Atlántico Sur en esta reportija. Esto determina que el Atlántico Sur no va a ser para los brasileros, que era que los brasileros se estaban preparando, pero nos complica. Y nos complica en la extensión de las Malvinas sobre la Antártida. Claro, ni Macri entendió esto, pero tampoco lo entiende Alberto. El peronismo esto lo tiene que reflexionar. Y empecemos a pensar si los ingleses están de vuelta, porque eso nos complica muchísimo en Malvinas. Nos obliga a redoblar el esfuerzo, porque las Malvinas son nuestras y por vía pacífica las vamos a recuperar, pero cuando nuestra economía sea superior a la economía inglesa en términos de ingresos per cápita, al menos. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Es como el momento en que más haría falta recuperar ese coraje intelectual que tuvo Perón de generar una doctrina que pudiera
digamos, tomar lo mejor de los ganadores de la Segunda Guerra para construir un proyecto nacional soberano, bueno para la Hispanoamérica, para la América Latina, para nuestro pueblo, y que hoy necesitaría, y mirá cómo hemos desaprovechado nosotros el paso de Trump, cómo desaprovechamos la oportunidad de tener una discusión profunda que vuelva a poner en valor lo que es un proyecto nacional, y nos dejamos arrastrar por esta socialdemocracia, por este posmodernismo que niega la realidad. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, Muy bien, como Pipi. siempre acá, tus reflexiones abren la cabeza, ¿no? Muy bien, Pipi. Y un Vamos feliz a ver, cumpleaños a vamos. Luciano. ¿Perdón? Y un feliz cumpleaños a Luciano. Sí, claro, cómo no. Un En La feliz Plata. cumpleaños, Luciano, compañero de La Plata. Un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros. Reflexionemos alrededor del inglés, lo que está pasando con Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el Commonwealth nuevamente, Sudáfrica. Miren, son muchos los países. Teníamos un país en decadencia. Empecemos a pensar si los ingleses están de vuelta. Hay algunas señales que indicarían. Para nosotros es una complicación, pero nos obliga a redoblar esfuerzo. Claro. Como dijo Pablo, la negociación con el Fondo Monetario la debería hacer otro gobierno. Y la correcta inserción internacional pasa por entender el Atlántico Sur. Por ahí pasa la inserción correcta de la Argentina. Si después hacemos un buen modelo de desarrollo, ¿y quién no le dice que en 30 años los ingleses nos estén dando la llave de las Malvinas? Bueno, nosotros no la vamos a ver, al menos yo no la veo. Usted sí, porque es jovencita. Pero Claro. no, esto es hacer política, planificar y ver. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, compañeros. Un Hasta la abrazo a la próxima. Adriana.